Egoera honetara ekarri gaituzten politika eta neurri berdinekin ezin izango da Bizkaiko norabidea zuzendu eta guk horregaitik ezezko bozka eman diogu Bizkaiko 2015erako aurrekontu proposamenari. Aurrekontu hauek ez dituzte Bizkaian gaur egun ditugun behar sozialak asetzen, ez dira fiskalitate justu batean oinarritzen eta gainera gutxi eta asko dutenen arteko aldea biderkatu egiten dute. Murrizketak mantendu egiten dira planteamendu honetan, sektore publikoa desegin egiten da y además muestran a una diputación apática y pasiva. Gizartekintzan erdia bideratzeko 240 milioi gehiago behar dira. Bizkaian 300 pertsona ditugu etxegabe kalean lotan y en este presupuesto no vemos ningún albergue para Bilbao, ningún albergue para Ezkerraldea, como ya el propio informe de la Diputación supo que era necesario. Etxegabetzeak Bizkaian 400 ditugu oraindik, 400 expediente epaiaren zai. Y en estos presupuestos tampoco vemos ninguna partida para ayudar a las familias desahuciadas o las familias en riesgo de desahucio. Pobreziaren hazkundea eta kronifikazioa ematen da Bizkaian eta gaina aurrekontu hauetan, vemos que lo que se va a destinar en contra de la exclusión social va a ser casi lo mismo que hace 3 años. Eta gainera ikusten dugu aurrekontu hauetan gizarte inklusiorako laguntza berezietan ere 160ko murrizketa bat planteatzen dela. ¿Cuándo? Y cuando los índices de pobreza en Bizkaia son más alarmantes. Estos presupuestos no se pueden aceptar. Además, recortan endureciendo las condiciones para acceder a ayudas y a prestaciones. Langabezi tasa Bizkaian 90.000 pertsona, eskualde batzutan 120 baino gehiago. Eta zein da aurrekontu hauetan aurre ikusten den enplegu plana? Guk ez dugu inolakorik ikusten. Zein da zuen estrategia? Zer da Aldundiak aurrekontu hauetan planteatzen duena? Ezerrez. Aldi baterako enplegua sortzen duen betiko plana, betiko neurriak, betiko diru laguntzak eta gainera inorekin kontatu gabe. Impuesto de sociedades y patrimonio. Se ve que aquí en Bizkaia no paga más quien más tiene o quien más beneficios ha conseguido. Eta gainera ikusten dugu que no se hace lo suficiente para luchar contra el fraude fiscal. Gardentasunari dagokionez aurreikusten da aurrekontu hauetan que en estas sociedades mercantiles, que ya sabemos que además son con cargos enchufados, el presupuesto aumenta un 3,7% vía compra de acciones, además para pagar la deuda que ellas mismas generan. 1.000 milioi euroko zorra pilatzen dute sozietate hauek, kasi Bizkaian dugun zorraren erdia. Eta zorra hau guk ere ordaindu beharko dugu, naiz eta askotan izkutatzen saiatzen zareten. Son un saco sin fondo, son sus chiringuitos. Aurrekontu hauetan ere ikusten ditugu soldatak. El diputado general cobra más que el lehendakari. Foru diputatuen soldata ere ez da makala. Eta hau uste dugu egoera honetan ez dela justifikagarria. Parte hartzeaz ere, 0. Aurrekontu hauetan ez da parte hartze prozesurik abian jarri. Desprecian la opinión de la gente. Eta guzti hau gutxi balitz, gainera asimilatu diren emendakin partzialetan eta ez da inolako alternatibarik ikusten. Tanto PSE como PP incorporan 24 enmiendas por valor de 8,5 millones de euros, cuando el presupuesto departamental es de más de 1.100 millones. ¿Resuelven la penosa situación socioeconómica negociando estas migajas? ¿Es eso lo que plantean ustedes? Se ríen de quien lo pasa mal. Las enmiendas del Partido Popular, 850.000 euros y de ahí 150.000 para centros regionales afincados en Vizcaya. Con la que está cayendo, ¿son estas las prioridades de Vizcaya o responde a los intereses de sus votantes? Nos habla además, luego suben aquí la portavoz y se hace la indignada, nos habla de antídoto contra el desorden, de un toque de atención. ¿A esto se refiere? Señora Soto, explique el voto y no habrá debate, por favor. Vale, enmiendas del Partido Socialista ascienden a 7,8 millones, la mitad para Portugalete. Piden también carreteras, por supuesto, para municipios que gobiernan. Se piden actuaciones sociales para Ermua. ¿Qué harán los socialistas cuando no gobiernen ningún municipio en Vizcaya? No sé si es esto el proyecto ambicioso del que hablaban. La prioridad de empleo, pero solo se pide 1 millón. Explique, vote, por favor. Vamos a votar que no, porque ni los presupuestos responden a las necesidades sociales, ni las enmiendas que han pactado los dos partidos, las migajas que se han pactado,
responden a las necesidades de los y las vizcaitarras. Este modelo no tiene nada que ver con las casi 400 enmiendas que hemos presentado esta legislatura desde H. Bildu. No tiene nada que ver con nuestro modelo. No lo podemos apoyar. No tiene nada que ver con las casi 100 propuestas que hemos hecho desde H. Bildu. La irresponsabilidad política que han demostrado es total. Sus abstenciones, además pactadas, van a asegurar este presupuesto que entendemos que es antisocial. Es antisocial. Y además el PNV, allí donde gobierna, ha preferido dejar a la gente sin presupuestos y se aprovecha de lo barato que se venden ustedes. Expliquen, de paso, junto a estas migajas, qué más han pactado y cómo se van a repartir el pastel de Vizcaya después de elecciones. Finalice su Eskerrik asko. intervención. Eskerrik asko.